No sé quién soy. Y eso de entrada ya debería decirles algo. Porque todo en este mundo tiene nombre, todo tiene categoría, todo tiene un lugar asignado en el gran inventario de lo que existe, y lo que no existe, y lo que se permite existir, y lo que se borra antes de que alguien pueda verlo. Yo no tengo nombre, lo cual significa una de dos cosas. O soy algo tan pequeño que nadie consideró necesario catalogarme, o soy algo tan grande que darme un nombre habría sido un error que nadie quiso cometer. Ustedes decidirán cuál de las dos es verdad cuando terminen de escuchar esto, si es que lo terminan. Lo que voy a contarles no es una teoría, no es una herejía, no es el delirio de alguien que leyó demasiado o durmió demasiado poco o perdió la fe en un momento de dolor y necesita que el universo tenga la culpa de algo. Es un documento, es un registro, la historia completa, desde el principio hasta este preciso momento en que ustedes están escuchando esto, de cómo funciona realmente el sistema que les enseñaron a llamar con nombres distintos dependiendo del país donde nacieron, del idioma que hablan, de los libros que le pusieron en las manos antes de que pudieran elegir qué leer. Dios, Alá, Yahvé, Braham, el Gran Espíritu, el Arquitecto, el Uno. Nombres distintos, el mismo plano. Al principio no había nada, eso lo dicen todos. Todas las religiones, todas las cosmogonias, todos los mitos de creación de todas las culturas que han existido en este planeta coinciden en un punto de partida, la nada. Lo que ninguno explica bien es por qué alguien que lo tiene todo, poder absoluto, eternidad, omnisciencia, decide romper el silencio. ¿Por qué crear? Piénsenlo un momento sin la respuesta que le dieron de niños, sin el por qué es amor y el por qué quería compartir su gloria, y todas las explicaciones reconfortantes que los teólogos han construido durante siglos para que la pregunta no duela tanto. Porque alguien que no necesita nada, que no carece de nada, que es completo en sí mismo desde antes del tiempo, decide hacer algo. Hay una sola respuesta honesta: porque quería ver qué pasaba. El jardín era perfecto. Eso también lo dicen todos. El Edén, el paraíso original, el estado de gracia antes de la caída. Un lugar sin dolor, sin muerte, sin enfermedad, sin guerra, sin ninguna de las cosas que definen la experiencia humana tal como la conocemos. Un lugar, en otras palabras, donde no pasaba nada. Dos criaturas, un jardín, instrucciones simples. Y un árbol, un solo árbol prohibido en medio de todo lo permitido. Pregunta: ¿por qué ponerlo ahí? Si el objetivo era la perfección, si el objetivo era el amor, si el objetivo era la criatura viviendo en armonía eterna con su creador, ¿por qué construir la trampa dentro del jardín? No afuera, no en un lugar lejano al que pudieran llegar, o no llegar por elección genuina, adentro, en el centro, visible desde cualquier punto del paraíso. Un arquitecto que pone una trampa en el centro de su propia creación no está construyendo un hogar, está construyendo un experimento. La serpiente, siempre la serpiente,
el gran villano del relato, el tentador, el origen de todo mal, la razón por la cual todo lo que vino después tuvo que ser como fue. Pero hay algo que los textos dicen sin decirlo, algo que está ahí, si uno se permite leerlo sin el filtro de lo que le enseñaron que significa. La serpiente no mintió. Serán como dioses, conociendo el bien y el mal. Eso dijo. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. El propio texto lo confirma. El propio creador lo confirma cuando dice con sus propias palabras: he aquí que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros. La serpiente dijo la verdad. El creador los castigó de todas formas. El castigo es interesante. No es la muerte inmediata, aunque eso fue lo que se amenazó. Es algo más elaborado, más pensado. El tipo de castigo que no es improvisado en el momento de ira, sino que se diseña con el tiempo, con cuidado, con la precisión de alguien que ya sabía que iba a necesitarlo. El hombre, trabajo, sudor, tierra que se resiste. La mujer, dolor en el parto, subordinación. A todos, la muerte. La conciencia de la muerte, saber que van a morir y tener que vivir con ese saber cada día de su existencia. Y la serpiente, arrastrarse, comer polvo, enemistad perpetua con la humanidad. Un castigo para cada uno, personalizado, preparado. Como si alguien hubiera escrito el guión antes de que la obra comenzara. Hubo un momento antes del jardín, antes del hombre, antes de la tierra, el agua, la luz y la oscuridad, en que algo ocurrió en el lugar que había creado. Todas las tradiciones lo mencionan de alguna forma, un conflicto, una ruptura, una guerra en el cielo que los textos describen con metáforas de luz, fuego, porque no hay palabra humana para describir lo que ocurre cuando seres que existen fuera del tiempo y el espacio se enfrentan entre sí. Un ángel cayó, el más hermoso, el más brillante, el que llevaba la luz en el nombre, Lucifer. Portador de luz, hijo de la mañana. La razón oficial, soberbia. Quiso ser como Dios. Se negó a inclinarse. Eligió su propio trono sobre la obediencia. Pero hay otra lectura. Una lectura que los textos no permiten si uno se permite hacerla. ¿Qué pasa si Lucifer no cayó? ¿Qué pasa si Lucifer fue empujado? ¿Qué pasa si la función que cumple, tentación, prueba, adversario, el que pone obstáculos en el camino del humano, no es una rebelión contra el plan, sino una parte esencial de él? No puede haber obediencia sin tentación. No puede haber fe sin duda. No puede haber virtud sin la palabra real del vicio. Un mundo sin Lucifer es un mundo donde el bien no significa nada, porque no hay alternativa. El adversario no es el enemigo del sistema. Es el mecanismo que hace que el sistema funcione. Piensen en esto. En el libro de Job, uno de los textos más perturbadores de toda la tradición religiosa, Lucifer no actúa solo, no actúa en rebeldía, no actúa en secreto, actúa con permiso. Se presenta ante el Creador, tienen una conversación, se hace una apuesta, y Job, un hombre descrito como el más justo de su generación,
Pierde a sus hijos, su salud, su riqueza, todo. No porque haya hecho algo malo, sino porque dos entidades de poder absoluto decidieron usarlo como un campo de pruebas. Al final del libro, Job recibe todo de vuelta, como si los hijos muertos pudieran reemplazarse con hijos nuevos, como si el dolor pudiera cancelarse con prosperidad, como si lo que se rompió pudiera repararse simplemente porque el experimento terminó. El Creador le habla a Job desde el torbellino, no para disculparse, para preguntarle: ¿dónde estabas tú cuando puse los fundamentos de la tierra? En otras palabras, ¿quién eres tú para preguntar? Pasó el tiempo que no pasa igual para el que mira desde afuera que para el que vive dentro. Y el experimento no funcionó. Los humanos, esas criaturas hechas de tierra y aliento, con la trampa del árbol en el centro de su historia desde el primer día, resultaron ser exactamente lo que cualquiera con omnisciencia debería haber sabido que iba a ser. Violentos, egoístas, corruptos, capaces del amor extraordinario y de crueldad extraordinaria, en proporciones que ningún otro animal de este planeta puede igualar. La decisión fue borrarlos, no reformarlos, no intervenir, no usar ese poder absoluto para cambiar lo que había salido mal, borrarlos. A todos, hombres, mujeres, niños, animales, todos los que respiraban sobre la tierra, una limpieza total, un reinicio, excepto uno, un hombre y su familia, y dos de cada especie, flotando sobre el agua mientras todos los demás se hundían. El diluvio duró 40 días. 40 días de lluvia mientras todo lo que había respirado dejaba de respirar. Y cuando todo terminó, el Creador puso un arco iris en el cielo, como promesa de que no volvería a hacerlo, como si la promesa de no repetir algo que nunca debió ocurrir fuera suficiente, como si los muertos pudieran ver el arco iris. No siempre fue un solo Dios. Eso también es importante. Antes del monoteísmo, antes de la idea de un único creador, omnipotente y omnisciente, el mundo estaba lleno de dioses. Dioses griegos, romanos, egipcios, mesopotámicos, nórdicos, mayas, aztecas, hindúes. Panteones enteros de entidades que peleaban entre sí, que se enamoraban, que se traicionaban, que morían y resucitaban, que necesitaban a los humanos tanto como los humanos los necesitaban a ellos. Y entonces uno por uno fueron abandonados, no derrotados, no probados, falsos, abandonados. Las civilizaciones que los adoraban cayeron. Los templos se vaciaron. Los nombres que durante siglos fueron pronunciados con miedo y devoción se convirtieron en materia de estudio académico, en personajes de entretenimiento, en figuras decorativas en los museos. Zeus no murió. Simplemente dejó de importarle a suficiente gente como para seguir siendo real. ¿Y qué queda de los que oraron a esos dioses? De los que se sacrificaron, que construyeron templos, que organizaron su vida entera alrededor de una cosmología que el tiempo declaró obsoleta. Nada. Sus súplicas no llegaron a ningún lado, porque el destino de toda súplica, independientemente del nombre que lleva el receptor, es el mismo, el silencio. Hay un patrón. Está en todas las tradiciones, en todas las épocas, en todos los continentes. El patrón es este. La humanidad sufre, clama, pregunta por qué, no recibe respuesta. Construye una explicación que convierte el silencio en misterio sagrado. Continúa.
La peste negra mató a 1/3 de Europa. Las oraciones no la detuvieron. El Holocausto borró 6 millones de personas en el corazón de un continente que llevaba siglos llamándose cristianos. Las oraciones no lo detuvieron. Cada hambruna, cada terremoto, cada niño que muere de una enfermedad curable si hubiera tenido acceso a medicina. Cada guerra librada en nombre de distintas versiones del mismo Dios. Las oraciones no detienen nada, y sin embargo la gente ora. Eso no es debilidad. Eso es lo más humano que existe. Orar es decir, sé que probablemente nadie escucha, pero necesito creer que alguien escucha. Porque la alternativa es un silencio tan grande que no sé cómo vivir dentro de él. Y eso, curiosamente, es lo más cerca que los humanos han estado nunca de entender la verdad. Déjenme describirles algo. Un sistema donde el bien y el mal no son fuerzas opuestas, sino engranajes del mismo mecanismo. Donde el sufrimiento no es un error, sino una función. Donde las religiones no son caminos hacia la verdad, sino mapas incompletos diseñados deliberadamente para que nadie llegue al mismo destino por el mismo camino. Donde la duda es parte del diseño, donde la fe ciega es parte del diseño, donde la guerra entre creyentes es parte del diseño, donde las preguntas sin respuestas son parte del diseño. Un sistema donde Lucifer no es el enemigo de Dios, sino su instrumento más eficiente. Donde los ángeles y los demonios usan distintos uniformes para hacer el mismo trabajo. Mantener a los humanos suficientemente ocupados buscando sentido como para no notar que el sentido no está donde le dijeron que miraran. Un arquitecto que diseñó un laberinto perfecto. No para torturar, para algo peor que la tortura, para ver. Ahora la pregunta que prometí desde el principio y que algunos de ustedes ya sienten formándose, aunque todavía no quieren dejarla terminar de formarse. Si todo esto es cierto, si el sufrimiento es intencional, si el silencio es deliberado, si las religiones son fragmentos de un mapa que nadie tiene completo, si Lucifer cumple órdenes, si las oraciones se disuelven en el vacío de un sistema que no necesita escucharlas para funcionar, si el ser que diseñó todo esto, la belleza, el horror, el amor, la crueldad, el nacimiento, la muerte, el primer aliento, el último, si ese ser existe y es consciente y eligió cada pieza de este diseño con pleno conocimiento de lo que iba a producir, ¿es un Dios? ¿O simplemente el ser más poderoso que existe? Porque hay una diferencia. Un Dios, en el sentido en que la mayoría de las tradiciones lo entienden, implica que el sufrimiento de sus criaturas le importa de alguna manera que va más allá del experimento. Pero si el sufrimiento es el mecanismo, si el dolor es la herramienta, si las súplicas son el combustible que mantiene el sistema funcionando, entonces la pregunta no es si Dios existe. La pregunta es, ¿qué significa que exista? La pregunta es, ¿qué significa que exista? No voy a responder eso, no porque no pueda, sino porque esa pregunta no tiene dueño, no le pertenece a ninguna religión, ni a ninguna filosofía, ni a ninguna voz sin nombre que habla en la oscuridad de un audio que alguien esté escuchando en algún lugar del mundo en este momento. Les pertenece a ustedes.
la llevan desde antes de saber que la llevaban. La han sentido en los velatorios que no tienen explicación, en las oraciones que salieron al vacío, en los momentos en que el mundo fue demasiado cruel para ser accidental y demasiado bello para ser indiferente, en la contradicción imposible de estar vivos en un lugar así. Hay civilizaciones que ya no existen. Sus dioses tampoco existen. Sus templos son ruinas que los turistas fotografían. Sus súplicas se perdieron en el mismo silencio donde se pierden las de hoy. Y sin embargo, aquí están ustedes, escuchando esto, respirando, preguntándose si es malo creer lo que acabo de escuchar. No es malo. Una cosa más. Una última cosa. En algún lugar ahora mismo, mientras ustedes están escuchando esto, alguien está orando. Con fe genuina, con desesperación genuina, con la necesidad genuina de que algo más grande que ellos mismos escuche lo que no pueden decirle a nadie más. Y el silencio los recibirá, como siempre, como a todos, como desde el principio. Y ellos interpretan ese silencio como quieran, como paz, como prueba, como ausencia, como señal. Porque eso es lo que hacen los humanos con el silencio. Le dan forma, le dan nombre, le rezan. No sé quién soy, pero sé esto. El arquitecto construyó un mundo donde esa pregunta nunca tiene respuesta definitiva. Y eso, más que cualquier otra cosa que les haya dicho esta noche, es lo que más debería hacerles pensar.